Más de 614.000 smartphones Samsung se fabrican cada día en el mundo. Su pantalla que brilla como un espejo líquido, su estructura de aluminio que suena a precisión cuando la golpeas y su peso perfectamente equilibrado de 218 gramos los han convertido en el teléfono más vendido del planeta. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se hacen? Hoy viajamos a la mega fábrica más secreta de Samsung para descubrirlo. Samsung lleva más de 35 años fabricando teléfonos. Pero nunca la historia de la tecnología se había producido a esta escala ni con esta precisión. Sin él, la comunicación moderna, la fotografía instantánea, la inteligencia artificial en tu bolsillo y la navegación en tiempo real no serían posibles. Es preciso, resistente, inteligente y sorprendentemente frágil en su origen. Hoy visitamos Samsung Electronics Vietnam Tay Nguyen, el complejo industrial más grande de Samsung en el mundo, ubicado en la provincia de Tay Nguyen, al norte de Vietnam, a 80 kilómetros de Hanoi, para descubrir paso a paso cómo un bloque de aluminio en bruto, una olea de silicio y capas de materiales orgánicos invisibles se convierten en el Galaxy que tienes en tu mano ahora mismo. Todo empieza mucho antes de que veas una pantalla encendida, mucho antes de que exista un teléfono. El complejo de Tay Nguyen ocupa exactamente 100 hectáreas de terreno industrial en el norte de Vietnam. Para ponerlo en perspectiva, es más grande que 140 campos de fútbol colocados uno al lado del otro, rodeados de montañas verdes y atravesados por carreteras privadas de Samsung que no aparecen en ningún mapa público. Dentro de esos galpones de acero y vidrio, más de 6.580 trabajadores operan en turnos de 12 horas, 365 días al año, sin excepción, sin festivos, sin pausas en la cadena. El aluminio llega primero. Grandes bobinas de aleación de aluminio serie 6000, cada una con un peso exacto de 2,3 toneladas métricas. Son descargadas en el área de recepción de materiales por grúas de puente, que se deslizan en silencio sobre rieles de acero. El metal tiene un color gris plateado mate, frío al tacto como una piedra en invierno, y cuando lo golpeas con el nudillo, suena a hueco, a vacío, a potencial sin forma todavía. Eso es lo que hay antes de que exista tu teléfono, una bobina de metal sin identidad. Esas bobinas entran directamente a las prensas de estampado CNC. Las máquinas aplican una presión de 1.247 toneladas por centímetro cuadrado para cortar y dar forma inicial al chasis del teléfono. El ruido es ensordecedor. Un golpe metálico seco y profundo, repetido cada 3,7 segundos, sin parar, sin variación. Cada golpe, un chasis nuevo. Cada golpe, el esqueleto de un futuro Galaxy. Pero el aluminio es solo la mitad de la historia. La otra mitad es invisible. En paralelo, en las salas limpias de clase 10, donde el aire es 10.000 veces más puro que el aire que respiras ahora mismo, y donde los trabajadores visten trajes blancos herméticos que no dejan escapar ni una partícula de piel, llegan las obleas de silicio de 300 milímetros de diámetro. Cada oblea es un disco perfecto, casi translúcido, con el brillo frío de un espejo de platino. Contiene los circuitos del procesador Exynos grabados a escala de 3 nanómetros, mediante tecnología de litografía ultravioleta extrema. Para que lo visualices, un nanómetro es 80.000 veces más delgado que un cabello humano. Eso es lo que hay dentro de tu teléfono. Estructuras que no puedes ver, no puedes tocar y apenas puedes imaginar. El silicio es transparente, casi translúcido, y tan frágil que una vibración mal calculada, un golpe de aire fuera de lugar, puede romperlo en dos. Vale más por centímetro cuadrado que el oro. Pero lo más increíble está por venir. En una sola oblea de silicio de 300 milímetros caben hasta 1.247 chips Exynos completos. Y cada uno de esos chips contiene más de 10.000 millones de transistores, grabados a 3 nanómetros. El aluminio estampado no es todavía un teléfono. Es solo una silueta, sin carácter, sin identidad, sin función. Cada chasis sale de la prensa con rebadas metálicas en los bordes, una superficie que parece papel de lija bajo la luz directa, y marcas de presión que hacen que parezca más una pieza de chatarra que la carcasa de un dispositivo de $1.200. Lo que viene después es una de las operaciones más hipnóticas y precisas de toda la fábrica. El mecanizado CNC de alta precisión en 5 ejes simultáneos. Brazos robóticos sujetan cada pieza con una presión calibrada de 0,6 kilogramos por centímetro cuadrado. Exactamente la suficiente para sostenerla sin deformarla. Y la introducen en fresadoras de 5 ejes que giran a 24.000 revoluciones por minuto. Las fresas de carburo de tungsteno, más duras que el acero convencional,
profesional. Esculpen los bordes biselados, los orificios del micrófono de 0,8 milímetros de diámetro, la ranura de la tarjeta SIM, los canales internos de antena y los rebajes para los módulos de cámara. Todo con una tolerancia de más o menos 0,02 milímetros. Eso es menos de la mitad del grosor de un cabello humano. Cada desviación se detecta automáticamente mediante sensores láser que miden en tiempo real. El proceso dura exactamente 4 minutos y 38 segundos por unidad. El olor en esta zona de la fábrica es metálico y acre, como monedas calientes mezcladas con aceite de corte industrial. El suelo está cubierto de virutas de aluminio plateadas que brillan bajo los focos LED como una alfombra de confeti metálico. Después del mecalizado, los chasis pasan por el proceso de anodizado electroquímico. Se sumergen en tanques de ácido sulfúrico al 15% de concentración, donde una corriente eléctrica de 18 voltios recorre el metal durante exactamente 23 minutos. El aluminio se oxida de forma controlada, creando una capa protectora de óxido de aluminio de 12 micrómetros de espesor, invisible al ojo, impenetrable al tacto, más dura que el aluminio base que protege. Cuando el chasis sale del baño ácido, su superficie es completamente mate, suave como la piel de un melocotón maduro, y absorbe el pigmento de forma perfectamente uniforme. Es en este momento cuando se aplica el color: negro fantasma, verde salvia, crema marfil, azul marino. Los colores que ves en la vitrina de la tienda nacen en un tanque de ácido sulfúrico en Vietnam. Pero cómo ese chasis de aluminio vacío y esa aulea de silicio invisible se convierten en el teléfono inteligente que reconoce tu cara en la oscuridad y captura fotos de 200 megapíxeles. Aquí es donde ocurre la magia, y también donde ocurre lo que nadie te cuenta. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de un Galaxy S25 Ultra no es un cristal, no es una pantalla LCD con retroiluminación. Es una arquitectura de 47 capas apiladas con precisión nanométrica, cada una depositada en cámaras de vacío, donde la presión interior es 100 millones de veces menor que la presión atmosférica que sientes ahora mismo. Dentro de esas cámaras herméticas, los materiales orgánicos se evaporan a exactamente 300 grados Celsius y se depositan sobre el sustrato de vidrio ultrafino, en capas de entre 20 y 200 nanómetros de espesor, guiados por máscaras de metal finísimas, con orificios del tamaño de un píxel individual. Cada capa tiene una función específica e irreemplazable. Hay capas que inyectan electrones desde abajo. Hay capas que los bloquean para que no escapen. Hay capas que emiten luz roja, verde y azul de forma completamente independiente, sin mezcla, sin interferencia. Y hay una capa final de encapsulación de nitruro de silicio que protege todo el sistema de la humedad del aire ambiente. Si esa capa falla en un punto de apenas 0,3 micrómetros de diámetro, el píxel muere para siempre. No hay reparación posible. La pantalla entera se descarta. El resultado es una pantalla de 3120 por 1440 píxeles, con una densidad de 498 píxeles por pulgada, tan densa que el ojo humano no puede distinguir píxeles individuales ni a 15 centímetros de distancia. Los materiales orgánicos que hacen brillar tu pantalla tienen una vida útil de degradación natural incorporada. Cada vez que enciendes tu teléfono, esos materiales orgánicos se consumen una fracción microscópica. Samsung calcula que la pantalla de un Galaxy S25 Ultra puede emitir luz durante 100.000 horas antes de degradarse al 50% de su brillo original. Esos son 11,4 años de uso continuo, sin apagar nunca la pantalla, ni de noche, ni un solo segundo. Tu teléfono envejecerá antes de que su pantalla muera. Mientras la pantalla se construye capa a capa, en la sala de ensamblaje de placas base, ocurre algo igualmente extraordinario. Las máquinas Plug and Play de Samsung, modelo SM482, montan hasta 28.000 componentes por hora sobre cada placa de circuito impreso. 28.000 piezas por hora. Eso es 7,7 componentes por segundo, colocados con una precisión de más o menos 0,03 milímetros, sin parar, sin error visible. Los procesadores Exynos de 3 nanómetros son soldados a la placa base mediante tecnología Flip Chip, con exactamente 2.847 puntos de contacto de aleación estaño-plata, cada uno del tamaño de un grano de sal fino. Un sistema de visión artificial con cámaras de 50 megapíxeles verifica los 2.847 puntos de soldadura en 0,8 segundos. Si uno solo falla, la placa completa se rechaza automáticamente. Y luego está la cámara. El sensor ISOCELL HP9 de 200 megapíxeles tiene un píxel individual de apenas 0,56 micrómetros de tamaño. Para que lo entiendas, un glóbulo rojo humano mide 8 micrómetros. El píxel de tu cámara es 14
14 veces más pequeño que una célula de tu sangre. Ese sensor se ensambla en un módulo de cámara de 11 capas ópticas, calibrado individualmente con luz láser para garantizar que el foco sea perfecto en cada unidad producida. Materiales orgánicos que se evaporan en el vacío, transistores de 3 nanómetros soldados con puntos de estaño invisibles al ojo humano, y píxeles de cámara 14 veces más pequeños que un glóbulo rojo, convertidos en el teléfono más avanzado que has sostenido en tu vida. Así es exactamente como funciona. Fabricar el teléfono es solo la mitad del trabajo. Sobrevivir a las pruebas es la otra mitad. Y las pruebas de Samsung no tienen piedad. Cada Galaxy que sale de la línea de ensamblaje entra directamente a la sala de control de calidad, un espacio de 3.200 metros cuadrados donde 847 estaciones de prueba automatizadas operan en paralelo, las 24 horas del día. Ningún teléfono llega al consumidor sin pasar por las 127 verificaciones del protocolo interno de calidad de Samsung. 127, sin excepción. Las pruebas de caída son las más violentas y las más reveladoras. Brazos robóticos sujetan cada unidad y la sueltan desde exactamente 1,5 metros de altura sobre superficies de acero templado, concreto reforzado y asfalto sintético, en 26 ángulos de impacto diferentes, desde la esquina inferior derecha hasta la cara trasera plana. El impacto genera una fuerza de 1800 G durante apenas 2 milisegundos. Para que lo dimensiones, un piloto de combate militar pierde el conocimiento a 9 G. Tu teléfono absorbe 200 veces más fuerza que eso y sigue funcionando. Después vienen las pruebas de resistencia al agua. Los teléfonos se sumergen a 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos continuos en agua dulce. Luego se someten a chorros de agua a presión de 12,5 kilopascales desde 8 ángulos simultáneos durante 10 minutos adicionales. El estándar IP68 no es un eslogan de marketing. Es el resultado de 847 horas de pruebas acumuladas por modelo antes de que Samsung apruebe la certificación. La prueba de flexión mecánica aplica una fuerza de 25 kilogramos sobre el punto central del teléfono durante 200.000 ciclos consecutivos de compresión y liberación. 200.000 veces. Eso equivale a sentarte sobre tu teléfono cada día durante 547 años seguidos. El teléfono no puede doblarse más de 0,3 milímetros bajo esa carga. Si lo hace, el lote completo se detiene para análisis. La batería de litio de 5.000 mAh también pasa por sus propias pruebas de estrés. Se somete a 800 ciclos completos de carga y descarga a temperatura de 45 grados Celsius, simulando el uso en climas tropicales extremos. Después de esos 800 ciclos, la capacidad no puede haber caído por debajo del 80% de su valor original. Si cae al 79,9%, la celda falla. Solo el 99,7% de los dispositivos supera todas las pruebas en el primer intento. El 0,3% restante no se tira, se desmonta completamente, se analiza componente por componente y los materiales recuperables se reintegran al ciclo de producción. Una sola línea de ensamblaje de Samsung puede producir 1.247 teléfonos terminados por hora sin detenerse. Eso equivale a un Galaxy nuevo cada 2,9 segundos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Después de 127 pruebas superadas, después de sobrevivir caídas, agua, presión y 800 ciclos de batería, el teléfono recibe finalmente su identidad, su nombre, su destino. El proceso de empaque de Samsung no es simplemente meter un teléfono en una caja, es una coreografía de precisión industrial que dura exactamente 7 minutos y 14 segundos por unidad, cronometrada al segundo, ejecutada por una combinación de brazos robóticos y manos humanas que trabajan en perfecta sincronía. Primero, el teléfono recibe su protector de pantalla de fábrica. Un brazo robótico lo aplica con una presión uniforme de 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado, avanzando desde una esquina hasta la opuesta en un movimiento continuo de 1,3 segundos, sin una sola burbuja de aire, sin un solo milímetro de desalineación. Si la cámara de verificación detecta una burbuja de más de 0,1 milímetros, el proceso se reinicia desde cero. Luego, el teléfono se envuelve en una funda de polietileno de 0,03 milímetros de espesor, tan fina que puedes ver la pantalla a través de ella, tan resistente que no se rompe al estirarla. La caja de cartón reciclado al 85% se
ensambla automáticamente en 0,7 segundos. El cable USB-C se enrolla con exactamente 3,7 vueltas y se coloca en su compartimento con una presión de ajuste de 0,4 kilogramos. El manual de instrucciones, impreso en 47 idiomas diferentes, se dobla en 6 pliegues precisos y se inserta en el ángulo exacto de 23 grados, para que salga fácilmente cuando el usuario abre la caja por primera vez. Cuando la tapa de la caja se cierra, hace un sonido específico, un clic suave, amortiguado, con una resonancia grave y controlada. Samsung diseñó ese sonido deliberadamente durante 18 meses de ingeniería de experiencia de usuario. El objetivo era que el momento de apertura de la caja generara en el comprador la misma sensación neurológica que abrir un regalo de cumpleaños. Ese clic no es accidental, es ingeniería emocional aplicada al cartón. Y entonces ocurre el momento más humano de todo el proceso industrial. Un trabajador con guantes blancos de algodón coloca manualmente una etiqueta con el número de serie único del teléfono. Ese número de 15 dígitos te conecta directamente con la línea de producción específica, el turno exacto, la fecha y la estación de ensamblaje donde nació tu dispositivo. En algún lugar de esa fábrica de 100 hectáreas hay una persona que tocó tu teléfono antes que tú. Lo que nadie te cuenta es que el clic de apertura de la caja Samsung fue diseñado durante 18 meses de ingeniería para activar en tu cerebro exactamente la misma respuesta emocional que abrir un regalo. No es cartón, es psicología industrial. Pero hay un número que pone todo este proceso en una perspectiva que cambia cómo ves el mundo. Samsung Electronics Vietnam, en conjunto con sus plantas en Tai Nguyen y Hanoi, produce el 50% de todos los smartphones Samsung del planeta. No el 10%, no el 20%. La mitad. Vietnam se ha convertido en el corazón industrial silencioso de la marca coreana más reconocida del mundo, con una inversión acumulada de más de 22.000 millones de dólares en el país desde 2008, cuando Samsung construyó su primera línea de producción en suelo vietnamita. Cada año, esas fábricas generan exportaciones por valor de 65.000 millones de dólares. Eso representa el 28% de todas las exportaciones totales de Vietnam como nación. Un solo complejo industrial privado de una sola empresa coreana mueve más de una cuarta parte de la economía exportadora de un país de 98 millones de personas. Y Samsung no se detiene. En 2025, la compañía anunció una inversión adicional de 4.000 millones de dólares para construir en Vietnam la primera planta de empaquetado avanzado de chips fuera de Corea del Sur. El futuro de la tecnología móvil se está construyendo en las montañas del norte de Vietnam, lejos de los focos, lejos de las conferencias de prensa, lejos de los escaparates de las tiendas donde tú compras el resultado final. El teléfono que tienes en tu bolsillo no es solo tecnología, es el resultado de décadas de ingeniería acumulada, miles de trabajadores en turnos de 12 horas, 127 pruebas de calidad, 47 capas de materiales orgánicos evaporados en el vacío y una cadena de producción que no duerme nunca, en ningún lugar del mundo. Con cada Galaxy empaquetado, etiquetado y listo para cruzar el océano, ahora comienza el viaje más largo de todo el proceso, llegar a tus manos. Y eso es otra historia que merece su propio video. La próxima vez que desbloquees tu Samsung, recuerda el increíble viaje que hizo antes de llegar a tus manos. El aluminio estampado a 1.247 toneladas de presión, las 47 capas orgánicas evaporadas en el vacío, los 2.847 puntos de soldadura invisibles, las 127 pruebas que sobrevivió y el clic de una caja diseñada durante 18 meses para hacerte sentir algo. Si te gustó este video, entonces no puedes perderte cómo se dan los iPhones.